Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Es una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Pues el día de hoy abordamos el tema de actualidades en el manejo de la urticaria crónica y para tal efecto, pues estamos de manteles largos, tenemos una muy grata, importante y valiosa participación del Servicio de Alergia e Inmunología, encabezada por su propio jefe del servicio, el doctor Guillermo Velázquez Sámano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Así como la doctora Itzel Jocelyn Sánchez Pérez. Bueno, prácticamente la verdad es que es un gran honor contar con el doctor Guillermo Velázquez, con la doctora Jocelyn Sánchez. El doctor Guillermo Velázquez pues es uno de nuestros investigadores, docentes y médicos pues más prestigiados, experimentados, así es que pues bueno, agradecemos mucho la gran disposición que ha tenido. Y la doctora Sánchez Pérez es médica residente en este servicio. Pues animándoles a que hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus intervenciones para que al final puedan ser respondidas, les dejo con el doctor Velázquez Sámano. Adelante. Muchas gracias. Buenos días para las personas que nos están viendo y escuchando. El tema que vamos a manejar hoy es actualidades en el manejo de la urticaria crónica. Muy sencillo, quiero manejar de dónde se origina el término de urticaria. Todos en casa conocemos una hierba silvestre que se llama ortiga, ¿sí? El nombre científico de esta ortiga es Urtica arians. De tal manera que cuando estamos en contacto con esta planta nos produce urticaria. ¿Y qué sucede en la urticaria? La liberación de histamina de forma masiva por los mastocitos hace que nos produzca esta comezón, la presencia de las ronchas que se caracterizan clínicamente edema, eritema, que aparecen y desaparecen, que pueden estar localizadas o de forma generalizada. Y también es importante mencionarlo, que no lo vamos a abordar porque el tema es urticaria crónica, se asocia con dermografismo y se asocia también con angioedema. En pláticas previas hablamos de un angioedema hereditario. Tampoco vamos a abordar el tema, pero la asociación entre urticaria común, la urticaria crónica, angioedema común y dermografismo es muy frecuente en la consulta externa de nuestro servicio. ¿Qué porcentaje? Bueno, lo vamos a ver a continuación, pero les manifestaré que para fines prácticos 20%, de 15 a 25% de la población en general padece o ha padecido un cuadro de urticaria. Esto es lo interesante del tema y cómo lo vamos a manejar. ¿Qué tenemos hoy en día para su manejo? Por lo tanto, pues doy la palabra o cedo la palabra a la doctora Itzel Jocelyn, quien nos va a hablar ya del tema como tal y por supuesto al final tendremos algunos comentarios. Por favor, Jocelyn. Buenos días, para mí es un honor estar con ustedes. Vamos a empezar a platicar de la urticaria crónica. Dentro de esta plática, pues primero hablaremos sobre la definición, cuáles son los últimos datos de la epidemiología, los agentes etiológicos, la fisiopatología, una forma para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento más actualizado hoy en día. Vamos a saber que la urticaria se trata de una enfermedad de la piel que se va a caracterizar por dos lesiones fundamentales. La primera son los sabones, o que también se conoce coloquialmente como ronchas, y la segunda es angioedema, que se podría ver como una inflamación de los tejidos blandos, que ahorita vamos a ver específicamente en dónde se presentan, porque bueno, los sabones generalmente se presentan en las capas más superficiales de la piel, mientras que el angioedema se da en capas más profundas de la epidermis e incluso la hipodermis.
Se puede presentar se pueden presentar abones solitos o también se puede presentar angioedema solo o pueden coexistir ambas lesiones. La característica importante es que estas lesiones tengan una duración mayor a 6 semanas, ya que esto va a dar la pauta en que nosotros pensemos de que se trata de una urticaria crónica y no una urticaria aguda, que esta sería menos de 6 semanas. Estos abones o estas ronchas, lo importante es que sepan que tienen una distribución, puede ser en todo el cuerpo, y que generalmente el paciente las va a percibir como migratorias. ¿Por qué? Porque duran poco, pero aparecen otras. Entonces el paciente percibe que cambió de lugar, aunque en realidad son nuevas lesiones que duran de 1 hora generalmente, pero pueden durar 8 a 12 horas, máximo 24 horas. Estas ronchas se caracterizan por ser muy pruriginosas y generalmente cuando se quitan no van a dejar ninguna mancha residual. Ahora bien, como les comento, hay ocasiones, la mayoría de los casos, la urticaria crónica se presenta tanto con abones como con angioedema, pero en el 40% de los pacientes únicamente van a presentar abones y solo un 10% de los pacientes solo van a presentar angioedema. En esta imagen pues se ve claramente unos abones que están en el miembro torácico y bueno, se ve que tienen su distribución, tienen diferentes formas, pueden ser de 3 milímetros hasta tan grandes como 10 centímetros, son blandas, aparentemente eritematosas. Y bueno, aquí tengo una imagen que les pongo a continuación, que este es el angioedema, no es como tal una roncha, es más bien un edema que generalmente se da puede ser en párpados, en pabellones auriculares, en labios, en las mejillas. Esta enfermedad va a tener una prevalencia que va del 15 al 25%, nosotros lo vemos más en adultos, principalmente en la tercera y cuarta década de la vida, es más común en las mujeres y también se llega a presentar en los niños, pero como comento es menos frecuente, tiene una prevalencia de 0.1 a 0.3%. Igual, también en los niños es más frecuente en la población femenina. En este estudio, que es uno de los más recientes que tenemos del 2020, se intentó identificar la prevalencia como tal de urticaria por país y bueno, se vio que la urticaria crónica se presentaba más frecuentemente en lo que es Latinoamérica, después en Asia, posteriormente en Europa y después en Norteamérica. También se observó que era más prevalente en las mujeres, tanto en la población adulta como en la población pediátrica. Se cree que esta prevalencia está un poco subestimada porque no hubo como una adecuada reclutamiento de los pacientes, porque si ven pues sale muy distinta a la prevalencia que tenemos registrada a nivel mundial. Hablando de México, hay un estudio que se hizo principalmente en Tampico, en la ciudad Madero y Altamira, en donde se evaluó la prevalencia de urticaria y ya hablando justamente de México, pues se cree que hay una prevalencia de 3.4%. De acuerdo a la clasificación, la urticaria crónica la vamos a dividir en dos. Una de ellas es la urticaria crónica espontánea, que esta ocurre en la mayor parte de los casos, ocurre en más del 50%, registran que va desde el 50 al 80% de los pacientes que tienen urticaria. Y la urticaria crónica inducible, que va de un 20 a 30% de estos pacientes. Entonces, la urticaria crónica espontánea es aquella urticaria que no se encuentra un factor externo que lo induzca, mientras que la urticaria crónica inducible sí vamos a tener un factor externo, que puede ser un factor físico o puede ser un factor no físico, que en este caso es químico. Hablando un poco de las urticarias crónicas inducibles, en cuanto a las físicas, la más común es la que ya les comentó el doctor, que es el dermografismo sintomático. Posteriormente encontramos a la urticaria por frío, que bueno, el paciente generalmente va a referir que ya sea por climas fríos o por el contacto con agua fría, tiene que ser esta característica importante, el paciente presenta ronchas. También urticaria por presión retardada, que esta generalmente el paciente no se carga algún objeto pesado y alrededor de 6 a 12 horas el paciente va a ver urticaria en las zonas donde tuvo esta presión.
La urticaria solar, que también se observa con frecuencia, en donde el paciente al exponerse a los rayos del sol, en ese sitio donde se expuso va a aparecer una roncha que generalmente dura 1 o 2 horas después de la exposición. La urticaria por calor, que igualmente puede ser asociada ya sea a agua caliente o a climas muy calientes. La angioedema por vibración, esto lo pueden presentar los pacientes cuando, por ejemplo, traen el celular en la bolsa y tiene la vibración de las llamadas, puede llegar a generar alguna roncha. Ya hablando de los mecanismos no físicos, que más bien serían por causas químicas, tenemos la urticaria colinérgica, que es justamente estos pacientes que van a desarrollar ronchas cuando hacen actividad física, cuando tienen algún estrés emocional, ya que se ha visto que esto aumenta la temperatura corporal y esto es la causa de las ronchas. La urticaria por contacto, que generalmente se va a dar en las zonas donde utilizaron a lo mejor el maquillaje o en la cara donde se pusieron las sombras, ahí va a salir la urticaria. Y por último tenemos a la urticaria acuagénica. Si ven, son muchos los factores físicos y químicos que que pueden causar este tipo de urticaria física, por lo que nuestro interrogatorio tiene que ser muy minucioso para poder saber si se trata de una u otra. Generalmente los pacientes que tienen urticaria física no solo presentan un tipo, sino generalmente vienen acompañados. Y también los pacientes que tienen urticaria inducible no están exentos de poder padecer urticaria crónica espontánea, de tal forma que aproximadamente un 50% de los pacientes pueden tener ambas. La etiología, generalmente ya los pacientes con urticaria crónica, se van a dar cuenta a lo largo de la plática, a veces es muy difícil encontrar la etiología, por lo que se ha visto que el 90% de los pacientes puede ser idiopática, es decir, que no encontramos como tal una causa. Otra cuestión importante es que de este 10% que sí encontramos una causa, la mitad de estos pacientes se van a asociar a enfermedades autoinmunes. Generalmente cuando hablamos de la urticaria crónica espontánea, esa es la que más se asocia a las enfermedades autoinmunes. Entonces este porcentaje pues es bastante considerable, por lo que sí requiere nuestro abordaje para saber si realmente es una idiopática o estamos tratando más bien con una enfermedad autoinmune. Posteriormente de las enfermedades autoinmunes pues también se puede asociar a neoplasias, a trastornos endocrinos, a fármacos, a picaduras de insectos, a terapias hormonales, alergias alimentarias, pero esto sucede en la menor parte de los pacientes. Entonces aquí, como podemos ver en este esquemita, pues generalmente lo que se presenta más comúnmente son las autoinmunes, y después pueden ser todas estas que fueron las que les he comentado. Vamos a ir viendo qué datos clínicos me pueden orientar a que se trate de otra etiología que no sea autoinmune. Y bueno, hablando específicamente de qué enfermedades autoinmunes son las que más se relacionan con la urticaria crónica espontánea, pues aquí se hizo este estudio en el 2017, en donde se encontró mayor asociación de artritis reumatoide, seguido de hipotiroidismo con un componente autoinmune por tiroiditis de Hashimoto. También se encontró asociación a enfermedad celíaca, enfermedad de Graves, diabetes tipo 1, vitiligo y anemia perniciosa. En general y en nuestra experiencia, pues se ha visto más asociado como tal a hipotiroidismo. Pero bueno, aquí es importante saber que artritis reumatoide es otra de las enfermedades autoinmunes asociadas. ¿Cómo vamos a poder saberlo? Pues bueno, como sabemos, existen anticuerpos contra algunas moléculas que son las que nos van a ayudar para hacer el diagnóstico. Sin embargo, es importante que recordemos que siempre deben de ir acompañados de clínica. El paciente puede presentar alguno de estos anticuerpos y no necesariamente tener la enfermedad. Entonces siempre es hacer una buena historia clínica, ver qué enfermedad autoinmune pudiera tratarse. No sé, si ya vemos que ha perdido peso, si de pronto habla un poquito más lento, tiene episodios de estreñimiento, a lo mejor ya tiene el antecedente de enfermedades tiroideas, pues yo empezaría más por estudiar la parte de la tiroides y solicitaría anticuerpos antitiroideos, en donde estos se han visto que están alterados en el 10 al 25% de los pacientes. Y si dijéramos cuál es el que más se ve afectado, es el anti-TPO, más que la antitiroglobulina.
Entonces, hay pacientes que pueden tener estos positivos, pero como tal todavía no tienen trastornos a nivel de las TSH o T4 libre, pero ya es importante porque se podría ser la causa de su urticaria. También vamos a ver que los anticuerpos antinucleares pueden estar positivos, el factor reumatoide, el anti-DNA de doble cadena y el anti-SM, que bueno, estos hablan de lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos anticelulares parietales, que nos hablan como tal de la anemia perniciosa, anti-RO, anti-LA, que nos hablan de otras enfermedades de tejido conectivo, y la antitransglutaminasa, que nos puede hablar de enfermedades celíacas. En cuanto a la fisiopatología de forma general, y como ya se comentó, la principal célula que es la responsable de este padecimiento, pues es el mastocito. Y como sabemos, pues los mastocitos van a tener ciertas sustancias que ya van a estar preformadas, están ahí guardadas en su citoplasma para poder salir ante cualquier estímulo. Entre ellos el principal es la histamina, pero también hay otras sustancias que, por ejemplo, los leucotrienos, las prostaglandinas, que estos van a hacer una función similar, van a hacer que los vasos se dilaten, favoreciendo el edema, van a ocasionar, en el caso de la histamina, es la responsable del prurito porque va a estimular a las fibras nerviosas. La triptasa es otro mediador que se va a encargar de activar el complemento. Y también vamos a ver que va a haber liberación de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que puede llegar a presentar fiebre en algunos pacientes, o la liberación de sustancia P, que puede generar, en lugar de prurito, puede generar dolor. Entonces, si dijéramos cuál es el principal, es la histamina, pero siempre recordar que no es el único y que hay otros mediadores. ¿Qué es lo que sucede? En esta imagen pues vemos la piel, que está dividida en sus tres capas, epidermis, dermis e hipodermis. Y bueno, los mastocitos se encuentran presentes en la dermis, y cuando se presenta alguno de los estímulos se va a favorecer la liberación de histamina que está dentro de los gránulos del mastocito. Esta histamina, como ven, puede estimular al nervio y entonces causa esta comezón, prurito. También puede estimular a los vasos sanguíneos y entonces va a ocasionar la vasodilatación, y como se ve aquí en la imagen va a haber extravasación del plasma y entonces se va a formar la lesión, que es el labón, que el labón se genera en las capas más superficiales de la epidermis. Cuando se filtra el líquido en estas partes, pues entonces ya vamos a tener el angioedema. Además de esto, pues va a haber llegada de otro tipo de células a todo el sitio donde se está generando el daño, y puede llegar basófilos, linfocitos T, y es lo que nosotros veríamos si hiciéramos un estudio histopatológico. Veríamos no nada más mastocitos, veríamos estas otras células. Un poquito con lo que se está tratando de abordar actualmente es con la urticaria que es espontánea, de características autoinmunes. Vamos a ver que se divide en dos endotipos, una que es la autoalérgica o la tipo 1, que es la que está aquí, en donde se van a encontrar anticuerpos de tipo IgE que van a ir dirigidos contra, por ejemplo, la interleucina 24 o los anticuerpos antitiroglobulina, que por eso es que los reconocen como extraños y entonces se desencadena una reacción que es como autoalérgica porque está reaccionando a cosas que son propias. Y la segunda es la urticaria espontánea autoinmune tipo 2B, en donde aquí en lugar de anticuerpos de tipo IgE se han visto anticuerpos de tipo IgG, IgM e IgA, que van a ir dirigidos contra la inmunoglobulina E y contra sus receptores, ya sea los de alta afinidad o los de baja afinidad. Finalmente, la presentación clínica es la misma, lo que hace difícil saber si se trata de una u otra. Hay algunos estudios que vamos a ver más adelante, como el suero autólogo, que nos va a permitir saber más o menos si se trata de una tipo 1 o si se trata de una tipo 2B. Podemos asumir que si el paciente tiene anticuerpos antitiroideos, probablemente sea una de tipo 1. La urticaria crónica espontánea, pues bueno, generalmente los pacientes van a referir los sabones y en 40% de los casos está combinado. ¿Qué es lo más común que encontremos? Pues los anticuerpos antitiroideos en el 25% de los pacientes y los anticuerpos de tipo IgG contra los receptores de la inmunoglobulina E. Eso es lo que más frecuentemente vamos a encontrar.
Ahora, hay un tema como muy controversial en los alimentos, como un factor asociado. Como tal, los pacientes que tienen urticaria crónica, difícilmente la causa va a ser el alimento. Los alimentos generalmente lo que causan son urticarias agudas, entonces no es como de primera instancia tan recomendado que hagan dietas de exclusión porque no se relaciona como tal a los alimentos. ¿Qué puede suceder? Es que algunos alimentos, como por ejemplo los aditivos, los suplementos de algunos alimentos, ya sea intensificadores del sabor, colorantes artificiales o sustancias vasoactivas, pueden llegar a ocasionar algo similar a una alergia, pero no es como tal una alergia, se conoce como pseudoalergia. Entonces va a estimular al mastocito y va a aumentar la producción de histamina porque solito ese alimento tiene esa capacidad, no nada más en ellos, sino en todos tiene la capacidad de poder hacerlo. Entonces a veces el paciente dice, es que yo cuando consumo ciertos alimentos noto que me salen abones o ronchas, pero lo importante de esto es que siempre que nosotros sospechemos que se pudiera ser un alimento, pues es importante preguntar si siempre que come ese alimento siempre le pasa, porque eso es más indicativo de que sí pudiera ser una alergia, pero tiene que ser siempre. Si de pronto dice, a veces lo consumo, a veces me pasa y a veces no, entonces hay que pensar que probablemente se trate de que no es como tal una reacción alérgica, sino una reacción pseudoalérgica. Y está controvertido si dejamos dieta de exclusión de aditivos. En general no es como una regla que se tenga que hacer, pero aquellos pacientes que no mejoren podríamos intentar solamente quitar estos alimentos que están con conservadores. Recordando aquí les puse algunas imágenes. La urticaria pues puede ser muy diversa, a veces pareciera ser que es muy fácil identificarla, pero a veces te puede hacer dudar, te puede hacer pensar en alguna otra patología, porque pueden ser si ya consumieron algún antihistamínico, los abones ya no son tan evidentes, sino ya se ven más planos, como es el caso del niño que está acá. Aquí sí se ven unos abones claros y el angioedema. Para hacer el diagnóstico, lo importante es la historia clínica. Hacer una buena historia clínica nos va a poner en el panorama de si se trata de una urticaria espontánea o si se trata de una urticaria inducible en un primer inicio. Entonces, por ejemplo, nosotros puede llegar un paciente que les va a referir que ha tenido ronchas de más de 6 semanas de evolución, que puede o no estar acompañado de inflamación, que generalmente no encuentra una asociación con algo, no sabe si es el alimento, si es el medicamento, no sabe, a veces le pasa, a veces no, y está realmente confundido con esa situación. Las ronchas generalmente se quitan en 30 minutos, pero salen en otro lado, ceden con medicamentos como loratadina, cetiricina, que son antihistamínicos, o incluso también ceden con esteroides, dan mucha comezón y no dejan huella. Ese es un cuadro clínico típico que, ya pensando en eso, pues vamos a saber que se trata de una urticaria. Ya por el tiempo de evolución, si tiene más de 6 semanas, bueno, nos ubicamos en una urticaria crónica, ya que si tiene menos de 6 semanas, pues vamos a pensar en una urticaria aguda. Las urticarias agudas, aunque no es motivo de esta plática, generalmente no requieren mayor estudio. Se ven solitas con antihistamínicos y no se vuelven a presentar. Los únicos que van a requerir estudios son aquellos pacientes que se sospeche que es como tal una alergia a algún alimento o algún medicamento, que eso sí se presenta más en las urticarias agudas. En las urticarias crónicas, bueno, ya el paciente nos dice que tiene más de 6 semanas y es un cuadro típico. Entonces lo siguiente que tengo que saber es si se trata de una urticaria clínica espontánea o está inducida. Entonces yo voy a preguntar directamente qué le pasa con el calor, qué le pasa con el agua, qué le pasa con el sol, qué le pasa con la presión, para determinar si pudiera ser inducible. Si todo esto es negativo y no lo relaciona con esas causas, pues entonces pensaría en una urticaria crónica espontánea. Y lo siguiente es encontrar si se trata de una enfermedad autoinmune o si está relacionado con alguna otra enfermedad. Otro dato importante, por ejemplo, aquí lo que se ve acá, es que si no tiene una presentación típica, como les comenté, el cuadro clásico, entonces debemos de intentar hacer diagnósticos diferenciales. Generalmente ronchas que les digan que son dolorosas, que cuando se quitan dejan mancha, que duran más de 24 horas, son motivo para estudiar.
Como podemos ver, pues nosotros estamos ubicados en esta parte, en las ronchas y abones que son producidas por histamina, pero bueno, como ya han visto en pláticas anteriores, también pueden ser mediadas por bradicinina, y entonces estos pacientes pues sí van a tener más angioedema, y este angioedema no resuelve con antihistamínicos ni esteroides. Entonces de ahí van a pensar ya no tanto en urticaria, sino van a poder pensar en un angioedema hereditario que ya vieron en las pláticas anteriores. Por ejemplo, si el paciente solamente tiene abones, pues, y además tiene dolor y además les dura 24 horas, pues pensaría más en una vasculitis urticariana, y para eso pues tendría que hacer una biopsia para corroborar. De tal forma que si pudiéramos así hacerlo como más dinámico, ¿cómo son los diagnósticos? Pues bueno, si yo sospecho por las manifestaciones clínicas de que se trate de una urticaria espontánea, lo ideal sí es pedir estudios de laboratorio. Principalmente vamos a pedir biometría hemática, marcadores de inflamación, BCG, PCR, IgE total y los anticuerpos anti-TPO. Eso es como de un inicio. Y claro que si ustedes ya desde un inicio notan que tiene alguna otra enfermedad autoinmune, pues hay que pedir ya laboratorios específicos para lo que estén sospechando. Si yo sospecho más bien que es una urticaria inducible, lo ideal pues es ya enviarlo al alergólogo para que pueda hacer test de provocación y podamos saber cuál es exactamente el componente que induce esta urticaria. ¿Y qué hay con las pruebas cutáneas? Generalmente en las urticarias crónicas no son de utilidad, por lo mismo que comento, en donde no se asocia con alergia a alimentos. ¿Qué único alimento sí puede llegar a causar? Y eso es más en los niños. Si atienden pacientes pediátricos y a lo mejor siempre que consumen alimentos como la leche o el huevo y ya lo tienen por más de 6 semanas, pues a lo mejor porque nunca ha suspendido la leche y el huevo, entonces en ese caso sí podríamos pensar en pruebas cutáneas, pero son excepcionales. Y este dato sí es importante recordar, es que a qué pacientes les vamos a hacer biopsia de piel. Aquellos pacientes que tengan una presentación de ronchas inusual, es decir, que tarden más de 24 horas en desaparecer, que dejen una mancha, una hiperpigmentación, que sean dolorosas o que se acompañen de síntomas sistémicos. Esto nos va a ayudar a ver si se trata como tal de una urticaria o más bien es una vasculitis. Rápidamente vamos a ver cómo es la forma de hacer el diagnóstico primero de las urticarias físicas. Aquí se utiliza, esto sería lo ideal, ¿no? Un dermografómetro en donde se va a aplicar cierta presión en los pacientes. Entonces aquí se ve un ejemplo, este dermografómetro lo que va a hacer es ejercer ciertos tipos de presión. Aquí puede ejercer presiones de 20 gramos por milímetro cuadrado, 36 gramos hasta 60 gramos de milímetro cuadrado. Entonces se hace una lesión y como sabemos dermografismo es la escritura en la piel. Entonces donde le hizo el estímulo tiene que haber una elevación y un eritema que generalmente debe de aparecer en los primeros minutos hasta 10 minutos después de que se hace la estimulación, y lo vamos a considerar positivo cuando haya una elevación a 20 gramos por milímetro cuadrado. Para la urticaria de frío se pueden utilizar estos aparatos temples que van a producir cierto tipo de calor o de frío. También sirve para la de calor, y bueno, aquí puede ir desde los 4 grados hasta los 44 grados, ya ustedes lo regulan y entonces se va a formar la roncha, y si sale una ronchita como esta en el sitio donde se colocó el parche, pues esto ya se considera positivo. Para la urticaria colinérgica, pues aquí como tenemos que hacer que el individuo aumente a 1 grado la temperatura de su cuerpo, pues hay varias pruebas. Una de ellas es que se meta en una tina de baño a 42 grados por 15 minutos y la otra es que le hagamos un desafío por ejercicio, ya sea por bicicleta o por banda, y va a hacer el ejercicio por 10 minutos y ya una vez que haya elevado la temperatura corporal, si aparecen urticaria, pues también sale ser una prueba positiva. En cuanto a la urticaria por presión, hay dispositivos que ayudan a hacer la presión en donde pues el individuo se somete a presión durante 15 minutos, pueden ir presiones de desde 10 kilogramos a 15 kilogramos, maneja la literatura, y bueno, se tiene que hacer el abón en el sitio donde se ejerció la presión. Estas generalmente tardan más en quitarse cuando son por presión,
Y las urticarias por vibración venden dispositivos que son especiales para vibración, o a veces podemos utilizar las centrífugas, en donde ya se le coloca ahí el antebrazo del paciente durante 15 minutos, esperamos 10 minutos y vemos si se genera la roncha. En realidad lo que nosotros hacemos, pues acá tenemos otros métodos un poco más accesibles, pues al paciente para dermografismo ocupamos un objeto romo para poder hacer la estimulación. En cuanto a lo colinérgico, pues los ponemos a hacer ejercicio, a correr. Por presión podemos ponerlo a cargar una bolsa pesada de que más o menos pese 10 kilogramos, y esto es el tiempo que debemos de aplicarlo y el tiempo que debemos de esperar para leerlo, es diferente. Entonces esto es lo que les comento, en la de por presión el efecto se puede ver hasta incluso 6 a 24 horas después, mientras todos son inmediatos. El de por presión, el paciente se puede ir a casa y en casa puede presentar la urticaria. Por frío, pues en general igual, todas se expresan a los 10 minutos después. Por frío normalmente nosotros ocupamos un hielo. En la de calor ocupamos agua caliente en un tubo de muestra y la aplicamos sobre el antebrazo del paciente. Y de igual forma todos son de lectura inmediata, y como les comenté pueden tener 2 o 3 estimulantes para la urticaria, este tipo de urticaria. Ya hablando como tal ahora de la urticaria crónica espontánea, pues siempre es importante saber los síntomas que tiene el paciente para poder determinar si voy a pedir estudios específicos. Entonces, si además el paciente me genera o dice que tiene síntomas gastrointestinales, pues voy a poder buscar el Helicobacter pylori. Si tiene síntomas respiratorios, pedirle radiografías o tomografías. Si tiene o se relaciona con alimentos, pues en ese caso sí valorar pruebas cutáneas, pero solo que se relacione con alimentos. Existe esta prueba, que es la prueba de suero autólogo, que en aquellos pacientes que no sabemos y que no se relaciona nada la podemos realizar, y en el caso de ser positiva, pues nos va a hablar de una urticaria autoinmune. Existen ciertas escalas que nos van a ayudar a ver cómo está el paciente en cuanto a sus síntomas, cómo va con respecto al tratamiento, si ha mejorado o no, que es el urticaria de acción el score de urticaria, y la urticaria, el test de control de urticaria, en donde nos va a dar estas puntuaciones y nosotros vamos a estar evaluando cada semana o cada 2 semanas para poder establecer si ha tenido adecuado control. Aquí se los pongo, no los vamos a comentar, pero básicamente habla de cuántas ronchas han tenido y cómo ha mejorado de la comezón y de la percepción que siente de su enfermedad. Ahora ya por último, con respecto al tratamiento, tenemos tratamientos de primera, segunda y tercera línea. De primera línea, como es un exceso de histamina, pues necesitamos antihistamínicos. Los antihistamínicos que se recomiendan son los de segunda generación, que son los que no van a producir efecto sedante. Como tal, se les va a dar una dosis habitual, que es de una tableta al día, y se les va a hacer una evaluación que puede ser a la semana o a las 2 semanas. Si el paciente persiste con los sabones, podemos aumentar la dosis hasta 2, 3 o 4 veces lo habitual. Es decir, si normalmente se administra una vez al día, nosotros podemos llegar a administrar hasta 4 tabletas en el día, 2 por la mañana y 2 por la noche. Estos no son con todos los antihistamínicos, solamente con estos de cetiricina, desloratadina, fexofenadina, loratadina, bilastina y rupatadina. Son los antihistamínicos que sí podemos aumentar hasta 4 veces su dosis. Si el paciente dentro de este tratamiento presenta un episodio de crisis, es decir, yo ya lo tenía controlado y de pronto presentó una crisis, puedo dar un ciclo corto de esteroide cuando tenga alguna de estas crisis. Y entonces en ese momento pues podemos dar tratamiento que va de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo. Muchas gracias. Y ya que se da la crisis, en una semana ya retiramos el esteroide y continuamos. Si los pacientes no mejoran con el tratamiento de primera y segunda línea, lo ideal es dar tratamientos que pueden ser como inhibidores de leucotrienos, como el Montelukast, que también se ha visto que funciona. Y por último, pues ya tenemos tratamientos como el omalizumab, que ya sería contemplado como en la tercera línea, que son anticuerpos monoclonales que se ha visto que reducen los síntomas hasta en el 80% de los pacientes, y se les da cada mes aproximadamente a las 3 dosis, ya empiezan a notar una mejoría.
Y en aquellos pacientes que no respondan a omalizumab, el siguiente paso es poder dar ciclosporina A, que se ha visto que los pacientes que más responden a la ciclosporina A son los pacientes que tienen una urticaria autoinmune. En general esta enfermedad no se quita, no se controla. Si podemos, el paciente puede mejorar y puede tener recurrencias de su enfermedad. ¿Por qué? Sí, porque tiene otra. Muy bien, pues agradecemos mucho, doctora, su exposición. Y bueno, tenemos ahí varias personas que están dejando sus saludos, sus me gusta, como ha sido Victoria Vázquez, Sandra Claudia, Benari, África Quima. Pues bueno, a ellos también nuestro agradecimiento, y podemos pasar a algunas de las preguntas que nos hacen llegar. África Quima, ¿la urticaria crónica requiere pruebas cutáneas? Bueno, como comentamos, la urticaria crónica en general no vamos a realizarle pruebas cutáneas de un inicio, solamente cuando ya hayamos descartado todo lo demás, el paciente sí tenga una asociación directa con los alimentos, que él diga siempre que los consumo me pasa, entonces en ese caso sí podríamos mandar a hacer pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas es una herramienta diagnóstica para padecimientos alérgicos. Sin embargo, en la urticaria tenemos poca utilidad. En la urticaria en pediatría nos puede ser de utilidad, incluso tenemos otros métodos que podemos implementar o utilizar desde una prueba de parche con algún alimento. Pero en la urticaria crónica las pruebas cutáneas son de pobre o nula utilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que en las pruebas cutáneas estarían justificadas únicamente en un paciente asmático, un paciente rinítico, un paciente que tenga una conjuntivitis alérgica o alergia respiratoria. Si bien es cierto que el mecanismo involucrado en la respuesta de la urticaria alérgica, porque hemos visto dos tipos de urticarias, unas donde hay un componente autoinmunitario que ahí no tiene ningún valor. Las otras pruebas que hemos manejado, bueno, las vamos a utilizar en las urticarias físicas o de origen químico. Otra de las preguntas la plantea Jos Ross. ¿Cuál es el antihistamínico preferido en la urticaria crónica? Como tal, no hay uno por encima de otro. Hay algunos estudios en donde comentan que la levocetiricina, la fexofenadina y la rupatadina parece ser que tienen mejor efecto en la piel. E incluso algunos pacientes, si ven que no mejoran con algún antihistamínico, se puede hacer el cambio, porque eso es como depende de cada persona, pueden hacer el cambio de antihistamínico. Pero esos son los que más se relacionan con la mejoría en piel. Recordemos, la primera línea de tratamiento son los antihistamínicos. Los vamos a clasificar en dos grandes grupos. El uno es los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación, bien manejado por la doctora, pues ya no los utilizamos tan frecuentemente. Sin embargo, habrá algún tipo de urticaria donde sí podamos utilizar los antihistamínicos de primera generación. Y lo utilizamos cuando hay un componente emocional, una urticaria por estrés, utilizamos uno de primera generación, aprovechando que nos producen somnolencia. Los de segunda generación no producen tanta somnolencia, no producen disminución de la fuerza muscular, no producen sobre todo afección sobre el estado de alerta, y esto es beneficioso para el uso en pacientes que trabajan, que manejan maquinaria pesada. Entonces el medicamento de elección es uno de segunda generación: cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, la loratadina. Todos los antihistamínicos son buenos. Entonces, ¿cuál es el mejor? El que yo sé manejar de una manera
mucho más idónea en cada uno de los pacientes. Entonces, con esta conclusión, antihistamínicos todos son buenos, clasificándolos primera y segunda generación, y el que yo maneje con una mayor experiencia es el que voy a utilizar. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente agradecemos los me gusta de José Luis Vega, Luz María Salvador, Lulu Lira, Gloria Núñez nos pone también un mensaje: buenas tardes, se me olvidó reportarme, ¿no? Qué bueno que lo está haciendo, doctora, bienvenida. Reciban un saludo, muy interesante tema, un padecimiento tan frecuente en nuestra consulta. Muchas gracias. Jos deja otra pregunta. Para el tratamiento de antihistamínicos en pacientes psiquiátricos mediados, ¿hay alguna contraindicación? Bueno, sí, por ejemplo, si ocupamos los de primera generación, para los pacientes psiquiátricos no están tan recomendados también por este efecto que tienen como si atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden producir a la larga situaciones de demencia que pudieran enmascarar o pudieran exacerbar algún cuadro que tengan de psiquiatría. Los antihistamínicos, hay que recordar que no solamente tienen acción antihistamínica, sino que tienen acción anticolinérgica. El paciente se queja: se me seca mucho la boca, doctor. Bueno, esa es una acción anticolinérgica. Un paciente adulto: tengo retención urinaria, yo no lo tenía. En el momento en que empecé a tomar el antihistamínico, me produce mayor. Sí, porque es otro de los efectos secundarios. Tengo mucho sueño, aún con los de segunda generación. Sí, porque hay pacientes muy sensibles que utilizando el de segunda generación también tienen somnolencia o la pérdida, hay flacidez, el cansancio. Entonces, sí es. Ahora, en el paciente psiquiátrico, si está tomando fármacos que para acción antipsiquiátrica, los antihistamínicos nos van a potencializar el efecto de estos medicamentos, sobre todo con los de primera generación. Tengamos mucho cuidado en aquellos pacientes que estén tomando desde la amitriptilina, se me ocurre en este momento, o que estén tomando un clonazepam o un diazepam, porque los efectos adversos, que es mayor somnolencia, no se dejarán dejar de aparecer. Perfecto. Bueno, nos vamos aproximando al cierre y no queremos dejar de agradecer a Ulises Solís, Shari Sánchez, Gloria Núñez, Limoncito López, Biblioteca CIES, Clara Benítez, que han dejado sus me gusta. Pues para el cierre quisiera redondear con alguna idea. Sí, bueno, doctora, por favor. Bueno, pues para todos los médicos que nos escuchan, es muy importante que las urticarias crónicas tengan un abordaje más amplio, no quedarnos solo con que son las ronchas, intentar, ya sabiendo que puede tener muchas causas, ser más minuciosos con nuestra anamnesis y referir a los servicios de alergología para que se les pueda dar un adecuado tratamiento y seguimiento de estos pacientes. El paciente llega con el diagnóstico ya hecho: doctor, tengo ronchas. Y yo las ronchas las tengo desde hace 2 años, 3 años, 10 años. Sí, el problema es la etiología de ese diagnóstico. Entonces, o de esa urticaria. El por qué debemos hacer un buen interrogatorio desde el origen de esa urticaria. ¿Cuál es la causa? Un alimento, un medicamento, los cambios de frío, calor, la radiación solar, el agua. Hemos tenido casos con el doctor: yo toco o me salpica el agua y me salen ronchas. Pues sí, son las urticarias acuagénicas, que son de origen físico. De tal manera que hacer un interrogatorio bien detallado para saber cuáles son los factores etiológicos que están involucrados en la etiología de esta urticaria. Pero tenemos otros casos muy problemáticos con las urticarias crónicas. Un paciente que tiene una enfermedad autoinmunitaria,
un paciente que tiene una enfermedad tiroidea. Esos se llenan de ronchas. Y entonces, pues saber y llegar a esculcar, llegar al origen. Por esto los estudios, si ustedes se fijaron, sí son sofisticados, sí, y algunos tenemos que llegar a hacer una biopsia, sí, sobre todo en las urticarias vasculíticas, ¿sí? Donde el componente es totalmente independiente de lo que estamos sospechando. Por eso no hay un buen manejo de estos pacientes. Los antihistamínicos no tienen nada que hacer ahí. En ese caso, se manejaron los corticoides, se manejaron inmunosupresores y llegamos a los biológicos, omalizumab, que en un principio solamente se usó en paciente asmático, pero en algunos pacientes con urticaria crónica les ha sido de utilidad. Y otros que están en investigación, como sería dupilumab, el cual no lo hemos probado en urticarias de tipo crónico o urticaria común, porque no tenemos una evidencia que soporte el que nosotros podemos utilizar estos fármacos en estas patologías. Con esto quedaría completo los estudios de laboratorio que se manejaron, muy sencillo, biometría, copro. ¿Por qué el copro parasitoscópico? Porque algunos pacientes pueden tener una parasitosis y desarrollar urticaria. Esto es también común en población tanto pediátrica como adulta. Entonces es importante biometría y copro parasitoscópico, ver la velocidad de segmentación, y ahí nos vamos a ir orientando hacia qué camino seguir, como vimos los algoritmos, hacia dónde llegar a esa etiología de la urticaria, que es lo más importante. Muy gentil, doctor Velázquez, doctora Sánchez, muy amables. Continuamos con temas alrededor de alergia e inmunología. La próxima semana, dermatitis atópica. ¿Alguna idea, doctor, que para ir abriendo boca? Fíjense que es muy común que a una dermatitis atópica le llamen urticaria. Y con ese diagnóstico nos he referido cuando nada tiene que ver desde el punto de vista físico, anatómico, o las manifestaciones clínicas de una dermatitis atópica con una urticaria. Son completamente diferentes las manifestaciones clínicas. Entonces, para el próximo viernes tendremos dermatitis atópica, también con actualidades del manejo de la dermatitis atópica. Esa es la finalidad, que estemos actualizados nosotros en el manejo, diagnóstico y manejo de las enfermedades alérgicas. Entonces, los invitamos para el próximo viernes para que nos vean y escuchen el tema de dermatitis atópica, y que hay de nuevo. Ahí sí tenemos bastantes biológicos para el manejo de la dermatitis atópica. Perfecto. Pues muy gentil, reiteramos el agradecimiento y la invitación. Recuerden, todos los viernes en punto de las 11 horas, uso horario de la Ciudad de México, tenemos los webinarios del Hospital General de México. No queremos dejar de entregarles circunstancias a la doctora Itzel Jocelyn Sánchez. Muchas gracias. Al doctor Velázquez Sámano. Muchas gracias. Muy amables, siempre muy dispuestos para participar en estos webinarios del Hospital General de México, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.